Hola amigos, les saluda su amigo Dr. Fares y los invito a disfrutar de un nuevo video. En esta ocasión estoy desarrollando el área de biomédicas del examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2019 en el departamento de Lima. Voy a tratar de desarrollar todas las preguntas del área de biomédica de todos los grupos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Soy Martín Caicedo Pisfil, me conocen como Dr. Fares y pueden seguirme en mis canales de YouTube y en mi Facebook y en Instagram como @mkcaicedo. No se olviden que pueden escribirme para solicitarme material, banco de preguntas, al correo que aparece en sus pantallas, que es aprendoconfares@gmail.com. aprendoconfares@gmail.com. El examen de la Universidad Nacional Federico Villarreal se caracteriza porque dentro de biología viene el área de anatomía y de biología propiamente dicha, al igual que también creo que el examen de la San Marcos. En mis videos estoy colocando una advertencia debido a que pueden haber unas controversias en cuanto a la resolución de las preguntas. Por lo tanto, como primera recomendación doy de que cada universidad tiene sus propios módulos y sus propios centros pre. Por ende, tienen un modelo con el cual plantean las preguntas para sus exámenes de admisión. Si bien es cierto, en mis videos trato de dar las pautas generales, sin embargo, es recomendable que puedan escuchar a los docentes que enseñan en la propia región de donde ustedes están postulando, porque ellos tienen más conocimiento acerca de las modalidades oficiales. Además, cada docente tiene una forma peculiar de enseñar, pero se pide que ustedes respeten los estilos y que traten de aprender de todo la mejor forma para poder formarse un estilo propio y para que tú te puedas educar y puedas ingresar y resolver las preguntas del examen de admisión. Este contenido, si persigue el fin lucrativo y mercantilista, es el de ser útil para que con una mejor educación y bajo la libertad podamos crecer como nación. Yo soy consciente que creo que mediante la educación podemos revolucionar la nación. Y digo revolucionar con la mejor semántica posible, con la mejor acepción. No me vengan a tildar de terruco ni de izquierda. Yo soy 100% capitalista, de derecha y libertario. Cuando escuchen mis videos, por lo menos trata de utilizar lapiceros de colores, líbrete de apuntes, trata de ser ordenado en el estudio y de repetir los videos hasta entenderlos. Además, como forma de agradecimiento, por favor suscríbete al canal y comparte el contenido para que otros también puedan aprovecharlo. Y mis videos tienen su toquecito de sarcasmo, así que no se me vayan a ofender si alguno de la generación de cristal me escucha. Soy su amigo Martín Caicedo Pisfil, Dr. Fares. Como experiencia personal, cuando conocí a médicos que eran muy destacados, vi que cada uno de ellos tenían bibliotecas personalizadas o bibliotecas que ellos mismos habían diseñado. Y uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Gustavo Anteparra Paredes, que conocí, un médico ginecobstetra que tiene una gran colección de libros, y aprendí de él también a poder coleccionar y seleccionar libros. Y las recomendaciones de la bibliografía para el desarrollo de las preguntas es un libro que siempre he presentado, que me parece uno de los más didácticos a nivel nacional, que es el libro de biología de Martín Ortiz Tenorio, mi profesor durante la época de preparación universitaria, quien le guardo mucho respeto y admiración. Este es su libro y lo pueden conseguir en las principales bibliotecas de Chiclayo. Espero que también ahora esté en distribución nacional. Es un muy buen libro, didáctico, colorido, bien esquematizado. Asimismo, también el libro del módulo de anatomía, biología y química, que parece ahí un biblión, que aún los conservo, del Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga Castro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También es útil, muy útil, el libro de Aduni de biología tomo 1, tomo 2, y el libro también de anatomía. Los libros de biología de Edición de León también son muy buenos. También los libros de Editorial San Marcos. También en esta video estoy haciendo uso de algún contenido del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para aquellos que ya son apasionados en la lectura de la biomédica, les recomiendo el libro de Biología Molecular de Fundamentos y Aplicaciones por el maestro Armendáriz, y el Gerald Carr para Biología Celular y Molecular Humana. Y el libro del Gerald Carr para Biología Celular y Molecular es un muy buen libro, completo, bien claro y bien entendible. Estos libros de biología molecular de Armendáriz los revisé cuando estaba tratando de desarrollar las preguntas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es bien claro los conceptos y puede desarrollar las preguntas de una manera fácil.
y los contenidos son bien didácticos, así que es recomendable. Para el área de anatomía, la mayor parte de nosotros hemos utilizado el compendio o el tomo de anatomía de Lumbreras, pero también es recomendable el compendio de anatomía de Editorial San Marcos. Y de los libros de medicina, los que son muy recomendables es el Fisiología de Circar, el MUR de Anatomía con Orientación Clínica, el SNEL de Anatomía Clínica por regiones y el Mellonis o Secretos de Anatomía, porque tienen muy buenos gráficos y ya les voy a mostrar en su momento. Así que es una bibliografía muy recomendable. También conseguí de Editorial Delta la colección de exámenes. Consigo principalmente las preguntas y la justificación, si trato que sea explícita, de fuentes confiables, de libros que tengan autorización y distribución a nivel nacional. Y estos libros de exámenes de admisión me sirven a mí como referencia, pero ya en el quehacer diario te vas dando cuenta cuando se justifica las preguntas de una manera correcta y desarrollada. Pero es muy recomendable en especial comprar los prospectos de Editorial Delta. Por el libro de Editorial Delta sé que existen 5 modalidades para, o 5 grupos o categorías o tipos de exámenes para ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ciencias de la Salud acostumbra a tomar los exámenes de los temas A, B, C y D, y en las demás áreas también vienen preguntas del área de biomédicas, pero en menor número, como los vamos a ver. Tenemos ahí todas las carreras económicas, de humanidades, de ingeniería, de ciencias de la salud y las formales que nos otorga la Universidad Nacional Federico Villarreal. Están también detallada la estructura del examen de admisión. Por ejemplo, lo que más nos interesa para ocasión de este video es el área de ciencias de la salud, en la cual tenemos 10 preguntas de biología. En humanidades, para mis amigos de derecho, solamente en este caso vienen 3 preguntas, y para los de ingenierías y ciencias formales y naturales vienen en orden de 6, 7, y finalmente para los de económicas 4 preguntas. Y el examen consta de 100 preguntas, y ahí está la frecuencia del número de preguntas de cada área. Una forma de presentación más bonita. Empecemos a desarrollar las preguntas de la fila A, B, C y D de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos, empecemos. Pregunta número 1. Los riñones son los encargados de seleccionar los desechos que serán separados de la sangre y deberán ser eliminados al exterior. Su unidad fundamental está constituida por alveolo, nefrón, sarcómera, grana o tilacoide. Nos preguntan la unidad funcional de los riñones, y nosotros sabemos que los riñones, la unidad funcional es el nefrón. La unidad funcional de los riñones está constituida por los nefrones. La unidad funcional del pulmón es el alveolo. Hay una salvedad en la cual algunas universidades hacen una distinción en que consideran que el alveolo es la unidad estructural del pulmón y la unidad anátomo-funcional es el lobulillo pulmonar. La sarcómera lo vemos en histología muscular. Grana y tilacoide lo vemos en vegetales, así que son opciones muy lejanas. Así que ya tendremos nuestra primera respuesta, nefrón. Hago una citación a un esquema bastante didáctico del módulo de anatomía del Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga Castro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tenemos que el nefrón es la unidad anatómica y funcional del riñón, tiene una forma tubular y una longitud de 45 a 65 milímetros. En el riñón existen en cada riñón 1 a 1.5 millones de nefronas, y tenemos las partes de la nefrona que está constituido 1 por el corpúsculo renal o de Malpighi, 2 por el túbulo contorneado proximal, y tiene una porción gruesa y tiene una porción delgada por el asa de Henle con sus ramas descendente y ascendente. También tenemos el túbulo contorneado distal y tenemos el túbulo contorneado distal, que son las partes de la nefrona. Recuerden que hasta aquí es la conformación o las partes de la nefrona. Continúan a la nefrona los túbulos colectores, que ya no forman parte de la nefrona. Tienen la función de filtración, reabsorción y secreción tubular. Proceso de formación de orina entonces son filtración, reabsorción y secreción tubular. Y cada uno de estos conceptos ha sido pregunta de examen de admisión.
en la cual tal vez lo discutiremos ya para otra oportunidad. Cuando postulas a la universidad por primera vez, por quinta vez, seguimos. Durante la fotosíntesis o fotólisis se rompe la molécula de agua que da lugar a... Cuando ocurre la fotosíntesis existe un proceso que se llama fotólisis. Entonces, durante este proceso de formación llamado fotosíntesis, también hay partes en donde existe una utilización de sustratos para formar otros. Y nos habla del proceso de la fotólisis que rompe la molécula de agua. Como ustedes sabrán, la molécula de agua, cuando se divide, va a formarnos hidrógenos y va a formarnos oxígeno. Pero resulta que el hidrógeno es lo que va a utilizar la planta o va a entrar al proceso de fotosíntesis, mientras que el oxígeno es liberado hacia el exterior. Y leemos las alternativas: liberación de moléculas de hidrógeno al aire, no. Lo que se libera al aire es el oxígeno. Liberación de oxígeno que reacciona con el hidrógeno regenerando el agua, no. No regeneran. Liberación de oxígeno y su pronta fijación en la molécula de carbohidrato. No existe una pronta fijación, existe un conjunto de pasos. Liberación de oxígeno que pasa a purificar el aire ambiental. Esa sería la respuesta correcta, porque nos habla que el oxígeno pasa inmediatamente a purificar el aire ambiental. Y durante la fotólisis no se rompe la molécula de agua. Falso, porque sí vemos que sí se rompe la molécula de agua. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? CO2 más H2O es igual a un carbohidrato que generalmente es glucosa, CH6O12 o, habla hijo, o 6 más glucosa más oxígeno, 6 balanceando la ecuación, y tenemos acá los sustratos y finalmente los productos. Que se va afuera el oxígeno ambiental. Obviamente a esto le suman la luz, dependiendo también de los libros que ustedes lean. ¿Qué podremos decir acerca de la fotólisis? ¿Dónde ocurre? En la fotosíntesis vemos que la luz estimula la clorofila y esta agua, como ya les he hablado, esta agua mediante el proceso de fotólisis se separa en oxígeno y en hidrógeno. El oxígeno es expulsado al ambiente, mientras que el hidrógeno pasa a ser parte de la nap y de los procesos internos que se realizan ya en la fase oscura. Esta fase en la cual hemos descrito que ocurre la fotólisis pasa en la fase luminosa o el ciclo de Hill, mientras que ya donde el hidrógeno finalmente se va a unir a las moléculas de carbono para finalmente producir almidón o glucosa, van a ocurrir en la fase oscura o el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, ¿en dónde ocurre la fotólisis? ¿En dónde ocurre la fotólisis? O es en la fase fotoquímica o reacción de Hill o fase luminosa. ¿Ocurre en qué estructuras? En las membranas de los tilacoides. Pregunta de examen de admisión. La fotoexcitación de la clorofila se produce por la absorción del espectro solar. Ocurre la fotólisis del agua, hay una fotorreducción del NAP y hay fotofosforilación. En la fase oscura, sin embargo, también se le denomina fase termoquímica o la de Calvin-Benson. Ocurre ya no en la membrana de los tilacoides, sino en el estroma del cloroplasto, y ocurren los procesos de carboxilación, de reducción del ácido fosfoglicérico. Hay un gasto casi de 18 ATP y finalmente termina en la formación de compuestos orgánicos. Entonces eso es para que entiendan un poquito más acerca del proceso de la fotosíntesis. Pregunta número 3. La energía total captada por la degradación de una molécula de glucosa desde la glucólisis hasta la respiración celular es de 30-32 ATP, 34-36 ATP, 36-38, 2A4 o 12A14. Tenemos que entender que cuando una molécula de glucosa entra al proceso de glucólisis a través de la respiración celular te genera ATP. Los ATP son la moneda energética del cuerpo humano, como también les ha venido en las preguntas del examen de admisión. El ATP es el adenosintrifosfato, la molécula energética. Y cuando la glucosa ingresa, y cuando en el cuerpo ingresa una glucosa al ciclo de glucólisis a través de la respiración celular, se producen 36 a 38 ATPs. Esta producción va a depender si se realiza en los miocitos, que ya de por sí demandan más ATP, o se realiza en cualquier otra célula somática que no sean obviamente los miocitos. Y realizamos un esquema para que puedan más o menos entender el proceso de respiración celular con sus aportes. Tenemos a la respiración celular. Dentro de las funciones básicas de los seres humanos tenemos la función de nutrición, relación y de reproducción.
Y la respiración celular nos sirve para el proceso de nutrición. ¿Cuál es el fin principal de la respiración celular? Es la obtención de energía. La obtención de energía. ¿Y esta obtención de energía de dónde va a salir? Puede salir de los glúcidos o de los hidratos de carbono o de los carbohidratos, como ustedes quieran llamarlo. Va a salir de los triglicéridos o de las grasas, en una semántica un poco más amplia. Y va a salir de las proteínas, específicamente de los aminoácidos, que son quienes conforman las proteínas. Los glúcidos ingresan al proceso denominado glucólisis, mientras que los triglicéridos, se acuerdan que estaban compuestos por glicerol y ácidos grasos, mientras que las proteínas pasan en el proceso de desaminación o transaminación. Y tanto el glicerol como la glucólisis van a ingresar al ciclo del ácido pirúvico. Van a ingresar al ciclo del ácido pirúvico tanto la glucólisis como el glicerol, mientras que el ciclo del ácido graso a través de la beta oxidación y mientras que el ciclo del ácido graso a través de la beta oxidación y la desaminación ingresarán al ciclo del acetil coenzima A. Van a entrar al ciclo de coenzima A, en el cual también va a adentrar el ciclo del ácido pirúvico, y finalmente el ciclo del acetil coenzima A entrará al famoso ciclo de Krebs, en el cual también la transaminación a través de los productos cetoácidos también van a ingresar al ciclo de Krebs. Todos van a terminar prácticamente en el ciclo de Krebs, pero esa es la secuencia que sigue. Repetimos. Entendemos que la respiración celular obtiene la energía a través de los glúcidos porque ingresan al ciclo de glucólisis, al ciclo del ácido pirúvico, al ciclo de coenzima A y finalmente termina en el ciclo de Krebs. También obtienen los organismos energía a través de la respiración celular a través de los triglicéridos, porque en los triglicéridos el glicerol entra al ciclo del ácido pirúvico. Este ácido pirúvico ingresa al ciclo de coenzima A y finalmente termina en el ciclo de Krebs, mientras que cuando obtiene energía a través de los ácidos grasos a través de la beta oxidación, ingresa al ciclo de acetilcoenzima A y terminará también entrando finalmente al ciclo de Krebs. Las proteínas a través del proceso de desaminación ingresarán al ciclo de la acetilcoenzima A y terminarán en el ciclo de Krebs, mientras que las proteínas que pasan a transaminación producto de los cetoácidos terminarán en el ciclo de Krebs. Entonces ahí ya tenemos prácticamente nuestra respuesta. Vamos a hacer cuánto es el balance energético por glucosa. Tenemos el proceso de glucólisis, tenemos el proceso del ácido pirúvico y del ciclo del acetilcoenzima A. Y tenemos finalmente el ciclo de Krebs. Cuando una glucosa ingresa al proceso de glucólisis, en el proceso de glucólisis se va a generar 2 ATP y 2 NAP. En el ciclo del ácido pirúvico y el acetilcoenzima A se generan 2 NAP hidrogenados. Y en el ciclo de Krebs, ¿cuáles son los productos finales? 6 NAP, 2 FAT hidrogenados y 2 ATP. Vamos a convertirlo a sus equivalentes en ATP en las células tanto del corazón como en las otras células somáticas. 2 ATP, ¿a cuánto equivale? A 2 ATP, hijo. Mira, no necesitaste ser genio. Sin embargo, una NAP equivale a 3 ATP, 2 por 3, 6 ATP. En las otras células va a existir, en este caso, una pérdida. Se van a generar también 2 ATP. Se van a generar los mismos 2 ATP, se van a perder 2 ATP y finalmente nos va a quedar 4 ATP. El ácido pirúvico nos da 2 NAP. Cada NAP, ¿cuánto dije que valía? 3 ATP. Y 3 por 2, 6 ATP para cada uno. 6 ATP. Un NAP equivale a 3. 6 por 3, 18 ATP. Y un FAC equivale a 2 ATP. 2 por 2, 4 ATP, hijo. Mira, no es tan difícil. Y 2 ATP. Acá sería 18, 4 y 2 ATP respectivamente. Es el mismo. ¿Cuánto es el balance final de ATP? 38 ATPs. Y para las demás células 36 ATP. Entonces ahí tenemos ya justificada nuestra respuesta, que es 38 y 36 ATPs. Y además no se olviden que en el corazón tenemos una lanzadera. ¿Cuál es la lanzadera? La lanzadera del aspartato malato o del malato aspartato. Mientras que en las demás células existe otra lanzadera, que es la lanzadera del fosfoglicerato. ¿Ya? La lanzadera
del fosfoglicerato. Continuemos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. La estructura análoga del escroto del varón en la mujer es labio menores, labios mayores, clítoris, vagina o el capuchón clitoriano. Cuando hablamos de estructuras análogas o homólogas nos estamos refiriendo al tema de evolución. Vamos a hacer un pequeño resumen. Yo siempre he considerado que La Evolución es una de las mejores películas de ciencia ficción jamás escritas. Es más, Steven Spielberg debería ya de convertirlo en película, porque hablar de evolución es hablar de ciencia ficción, que inclusive hasta ha debilitado a las ciencias sociales, porque cuando el campo científico es enclenque o débil en algunos de sus aspectos, en un campo en donde la comprobación y la experimentación es el pilar fundamental, entonces los demás campos, como el social, el económico, también tambalean. Entonces, la evolución es eso, simplemente una hipótesis, porque ni siquiera se ha logrado probar a través de la experimentación que exista. Me acuerdo que una de las lecturas que me mandaron a leer en la Facultad de Derecho fue el papel del trabajo en la transformación de mono a hombre, en la cual empezó Engels a meterse en el campo científico, tratando entre comillas de unir cabos de cómo se había desarrollado el ser humano, cuando eso no pasa más de ser una novela de ciencia ficción que los que se creyeron terminaron pagando las consecuencias de vivir en una ciencia ficción y no en una realidad. Entonces la evolución, que por el hecho que tenemos que estudiar en la universidad, entonces es una de las corrientes que nos habla acerca del cambio de las transformaciones que ha tenido la raza humana a través del tiempo, desde que éramos organismos unicelulares hasta el desarrollo humano y tecnológico que hoy tenemos. Y cuando hablamos de la evolución, hablamos entre comillas de evidencias de la evolución, y estas evidencias, tal como aparecen en los libros, las tenemos de 7 lados. Una, que son las paleontológicas, o sea, los fósiles. 2, las pruebas morfológicas, en donde está la evidencia de los órganos homólogos y análogos. Y en las pruebas morfológicas encontramos recién a los órganos homólogos y a los órganos análogos. Luego vienen las pruebas embriológicas, luego vienen las pruebas bioquímicas, luego las pruebas biogeográficas, luego las pruebas taxonómicas y finalmente las pruebas según la domesticación. Entonces, cada una de esas evidencias tiene su justificación, su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, en las paleontológicas encontramos pues los restos fósiles, ya sea de hombres, o las manifestaciones que han hecho estos hombres, los restos arquitectónicos también podría decirse. Encontramos petrificaciones, restos anatómicos, moldes, huellas, etc. En las pruebas morfológicas encontramos a los órganos análogos y en los órganos homólogos. Homólogos, para que se acuerden, son aquellos que tienen mismo origen embrionario, pero una función y forma diferente. Y como decían nuestras queridísimas modelos colombianas, y del mismo modo en sentido contrario para los análogos. Los análogos son aquellos organismos que tienen diferente origen embrionario, pero que tienen una forma y una función similar. Entonces son aquellos que tienen diferente origen embrionario pero tienen la misma función. Y también tenemos a los órganos vestigiales, que son aquellos órganos que no tienen una función establecida, pero sin embargo están conformando las estructuras de los seres humanos, como es el caso por ejemplo del apéndice. Cuando hablamos de órganos análogos, fundamentamos a la evolución convergente, mientras que cuando hablamos de órganos homólogos, fundamentamos a la evolución divergente. Cuando hablamos de órganos análogos, son aquellos que han sido desarrollados a través de una evolución convergente, mientras que los órganos homólogos han sido producidos por una evolución de tipo divergente. Por ejemplo, en los órganos análogos comparamos a las alas del murciélago con las alas de un insecto, mientras que en la evolución convergente pues comparamos
la ala del murciélago, el brazo del hombre, el brazo del caballo, el brazo del perro, el brazo de una foca. Entonces hacemos ese tipo de parangones. Y regresando a nuestra pregunta, en donde ustedes ya saben qué cosa es un órgano análogo, es aquel que tiene un diferente origen embrionario pero tiene una misma función. Tenemos que la estructura análoga al escroto del varón es los labios mayores de la mujer o las ninfas. Así que ya tenemos la respuesta para nuestra pregunta 4. Seguimos. Pregunta número 5. ¿Es función de las plaquetas o trombocitos? Como sabemos, cuando nosotros estudiamos a la sangre, que es el órgano líquido del cuerpo humano, por ejemplo, sacamos la sangre, la sometemos a un proceso de separación, vamos a encontrar que en la sangre está conformada por elementos formes y plasma. Generalmente los elementos formes son 45% y el plasma es el 55%. Dentro de estos elementos formes tenemos a los rubocitos o eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Tenemos también a los leucocitos, tenemos también a las plaquetas. Y de este 45%, generalmente el 15% es de hemoglobina. Y la relación que hay entre los elementos formes y el contenido total de la sangre se denomina hematocrito. Este hematocrito generalmente es del 45% y el contenido de hemoglobina en los elementos formes aproximadamente es del 15%. Pero bien, tenemos que los elementos formes están conformados principalmente por hematíes o glóbulos rojos o rubocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o gránulos de Visorero o corpúsculos de Zimmermann o trombocitos. Todos esos nombres los tienen. ¿De qué se encargan? Activar la defensa inmunológica. Esa teoría todavía está probándose. ¿Transportan oxígeno? No. ¿Quiénes transportan oxígeno? Los hematíes. ¿Transportan dióxido de carbono? ¿Quiénes transportan? Los hematíes. ¿Quiénes activan la defensa inmunológica? Los leucocitos. ¿Desencadenan el proceso de coagulación sanguínea? Esto sí es importante. Forman lo que es el tapón plaquetario o los procesos de coagulación. ¿Ceden nutrientes a las células del cuerpo? No. ¿Qué otra información podemos aprovechar acerca de las plaquetas? Como les dije, se llaman gránulos de Visorero, corpúsculos de Zimmermann, trombocitos, y su concentración por milímetro cúbico es de 150 a 450.000 por milímetro cúbico de sangre. Tiene la función de coagulación sanguínea. Pero ahora sí, ¿de dónde se originan las plaquetas? De la desfragmentación del megacariocito. Pero en el libro del CIRCAR vamos a ver 4 funciones de las plaquetas, según el libro de fisiología del CIRCAR que les mostraba. Función número 1. Forman lo que es el tapón plaquetario cada vez que hay una solución de continuidad. Forman el tapón plaquetario o trombo plaquetario cuando existe una solución de continuidad. 2. Gracias a los fosfolípidos de las membranas es que se puede lograr la realización del proceso de la coagulación sanguínea, porque muchos de los fosfolípidos son los que llevan a cargo este tipo de procesos cuando existe un trastorno. Ayudan en el proceso de hemostasia. Y finalmente la cuarta función tiene una función fagocítica, pero la fagocitosis es débil. Por eso le decía que sí, también cumplen una función fagocítica, pero la fagocitosis es débil. Ahora, ¿por quién fue descubierto? Aún existe incluso en los libros de hematología cierta controversia, porque por ejemplo en el año 1862 fue Max Schulze el que lo descubre. Sin embargo, fue después hasta que Visorero lo describe. Y también a la par, algunos dicen que en 1846 Zimmermann, un médico militar alemán, fue el que describe millones y cientos de corpúsculos incolores a los que Zimmermann le denomina cuerpos elementales. Schulze, Visorero y Zimmermann. Siguiente pregunta. 6. Las células denominadas procariotas, muy bien, procariotas, ¿qué reino estamos hablando? El reino Monera, ¿y qué dominio estamos hablando? El dominio procariota. Ejemplo del reino Monera, bacterias y cianobacterias.
bacterias. En lugar de orgánulos membranosos, muy bien, no tienen orgánulos membranosos. Presentan unos repliegues en su membrana denominados las famosas invaginaciones de la membrana. Estas invaginaciones que ustedes están viendo son repliegues de la membrana que se llaman mesosomas. Esta estructura que ustedes están viendo es de una bacteria. Bueno, están haciendo una salvedad, una diferencia entre lo que es un gram positivo, las bacterias que tienen un gran peptidoglucano y las bacterias que son gram negativo, que tienen una pared celular más delgada. Mientras tanto, en el gram positivo la pared celular es más gruesa y ambos tienen estructuras que son invaginaciones que van a ayudar a realizar los procesos de las bacterias de nutrición y supervivencia, y que incluso se hace un parangón que es el equivalente a las mitocondrias de los eucariotas, porque son organismos de membrana y los mesosomas realizan esta función. Estos mesosomas, ¿qué funciones cumplen? Sirven de anclaje, ayudan a transferir el ADN bacteriano. Estos mesosomas, ¿qué funciones tienen? Sirven de anclaje para el ADN bacteriano, intervienen en los procesos de reproducción, intervienen en el proceso de división celular o de la reproducción bacteriana. Además, algunos dicen que también realizan funciones de respiración celular, como es el caso de las anaerobias. Por eso les decía que es el equivalente a las mitocondrias en los eucariotas. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que es mesosomas. Tenemos acá una estructura más ampliada de lo que es las bacterias. Tienen su pared celular que sirve de protección, y la pared celular puede estar conformada por gran peptidoglucanos, como es en el caso de los gram positivos. Miren qué gran pared con peptidoglucanos en el caso de los gram positivos, y en el caso de los gram negativos el contenido de la pared con peptidoglucano es mínimo. Tenemos también lo que es la membrana plasmática, que es la que regula el intercambio de las sustancias. Tenemos un ADN desnudo, sin histonas, y a nivel, por ejemplo, del ADN tenemos que actúan antibióticos, que son preguntas para el examen de residentado médico. En las preguntas de residentado nos vienen a veces cuáles son los fármacos que actúan a nivel del ADN, que son las quinolonas, como por ejemplo tenemos el ciprofloxacino, el levofloxacino, o cuáles son los antibióticos que actúan a nivel del ADN girasa, o de las topoisomerasas, o del ADN bacteriano. Como les dije, son las quinolonas. A nivel de la topoisomerasa tipo 2 actúa el ciprofloxacino. A nivel del topoisomerasa tipo 4 actúa el levofloxacino. Entonces son preguntas que nos vienen así. Y tenemos acá el parangón entre las membranas gram negativas y entre la membrana de las bacterias gram positivas, y su diferencia y sus parecidos. Continuamos. Pregunta número 7. En la naturaleza los seres vivos presentan biomoléculas en su composición. Estas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Creo que yo me quedo con la alternativa A, pero vamos a seguir leyendo las demás. Carbohidratos, agua, si tienen sales, colesterol, claro, pero no son las biomoléculas. Son moléculas, en este caso, inorgánicas. Las sales también son inorgánicas. Los lípidos, proteínas, aminoácidos, sales inorgánicos, sacarosa, amoníaco, aminoácidos, cloruro de sodio, calcio, fósforo, sales, agua, inorgánico. Nos quedaremos con las biomoléculas, y para comprender mejor la pregunta realizaremos un esquema. Cuando hablamos de los niveles de organización del ser vivo, tenemos al nivel químico de la materia. Por acá vamos a tener el nivel químico. En el nivel químico de la materia viva está conformada por bioelementos. Estos bioelementos, cuando se unen, van a formar biomoléculas, las cuales pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Dentro de los bioelementos tenemos a los bioelementos primarios, como ya los conocemos, el chon, y los bioelementos secundarios, dentro de los cuales tenemos a una clasificación especial que son los oligoelementos. Dentro de las biomoléculas orgánicas, ¿a quiénes vamos a tener? Tenemos a los glúcidos o carbohidratos, tenemos a las proteínas, tenemos a los lípidos. Aquí más tenemos a los ácidos nucleicos, tenemos a las hormonas,
tenemos a las enzimas, tenemos a las vitaminas, son 7, 2, 4, 6, 7, ahí están las 7 completas. Y dentro de las inorgánicas tenemos al agua y tenemos a las sales minerales. Y dentro de las sales minerales las podemos encontrar disueltas, precipitadas y asociadas. Disueltas, precipitadas y asociadas. Disueltas, precipitadas y asociadas. Así que ya tendremos nuestra respuesta bien justificada. Seguimos. Pregunta número 8. Al no llegar oxígeno al tejido cardíaco por obstrucción de las arterias coronarias del corazón, se produce un agudo dolor en el pecho que se irradia hacia. Nos están hablando que un determinado órgano se está quedando sin una irrigación, sin un aporte sanguíneo. Generalmente todas las arterias llevan sangre oxigenada, sangre con nutrientes para dárselas a las células y así puedan cumplir sus demandas. En este caso, al no llegar oxígeno al tejido cardíaco, estamos hablando de un cuadro de isquemia que puede traducirse posteriormente a un cuadro de insuficiencia, porque hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y de nutrientes con la cantidad o con la demanda. Entonces estamos hablando de un posible evento isquémico y que se está traduciendo en lo que algunos llaman paro cardíaco o infarto cardíaco, pero es un cuadro de necrosis o de privación de los nutrientes hacia el tejido cardíaco. Y cuando a las personas les da este paro cardíaco, entre comillas, o este infarto agudo del miocardio, ellos sienten que el dolor va a irradiarse a toda la parte superior izquierda. O sea, en la parte izquierda donde estoy tocando, el corazón más o menos es del tamaño del puño, está ubicado en la parte central de mediastino en forma de una pirámide trunca. Y cuando al corazón se le priva de oxígeno, es cuando va a producirse este cuadro de insuficiencia y el dolor es difuso, generalmente se irradia hacia la parte del cuello izquierdo o hacia el brazo izquierdo, y todo eso porque está relacionado con el origen embriológico. Así que estamos hablando de un infarto agudo de miocardio y el dolor de pecho se irradia hacia lo que es la axila izquierda y el brazo izquierdo. Acá nos dicen brazo izquierdo. Continuamos. Esta lámina es los flashcards de la plataforma ENAR, o lo que acá en el Perú con el lenguaje común, con el argot, se le llama las chuletas, en la cual por ejemplo para los exámenes de residentado hablamos de 5 caras del corazón: sectal, anterior, posterior, inferior y lateral, y cada una de estas caras está afectada por una arteria específica del corazón, y de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico topográfico de dónde está ubicada la alteración, pero eso se hace con las derivadas del electrocardiógrafo. Por ejemplo, tenemos la derivada de 1 a 60 grados, tenemos la de 2, la más fisiológica, y tenemos la derivada de 3. También tenemos las otras derivadas, que es la ABF, la ABR y la ABL. Dependiendo, por ejemplo, si los hallazgos electrocardiográficos o hay trastornos en este tipo de derivadas, es la cara inferior del corazón la que está alterado, la lateral alta, para acá es la cara lateral alta, la cara lateral, y en un electrocardiograma, si vemos las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que son las estándares, cuando está alterada la B1 hacia la B2, está alterada la cara sectal, la B3, B4 la cara anterior, y la B5, B6 la cara lateral. Pero ¿qué tipo de lateral? Lateral baja. Y para acá está alterada la cara posterior. Eso es un poquito ya de medicina, pero en mis videos de medicina ya lo explico de una manera un poco más detallada. Entonces acá tenemos cómo se ha ido formando, en este caso, una placa con trombocitos, y tenemos insuficiencia aguda de miocardio del tipo 1 hasta el tipo 6. Esos son scores o estadiajes para ver la evolución y el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico que a nosotros nos interesa? Que hasta el dolor precordial súbito, que no lo alivia la nitroglicerina, que permanece por más de 20 minutos y que está asociado a algún cuadro de estrés. También se presenta diaforesis, sudoración excesiva, opresión,
disnea, dificultad respiratoria, ortognia, dificultad a los cambios de posición y síncope. Todos este cuadro clínico se presenta en las personas que tienen un infarto agudo de miocardio. Por eso es que se recomienda una vida saludable o un régimen higiénico dietético para las personas que tienen cierto tipo de factores de riesgo, como nosotros lo evaluamos en medicina. Continuamos. Pregunta número 9. ¿Cuál es el componente energético de la sangre? Componente energético de la sangre. ¿Hierro nos da energía? No. Los alvéolos tampoco, los glóbulos blancos menos. Bueno, tampoco no hay alvéolos en la sangre, ¿no? ¿Hay glóbulos blancos? Sí. ¿Hay glucosa en la sangre? Claro. ¿Hay calcio en la sangre? También. Pero, ¿cuál es el componente energético? Aquel que nos proporciona energía. Creo que por todos nosotros sabemos que es la glucosa, que es un glúcido, que es un carbohidrato, que es un hidrato de carbono. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que son los carbohidratos están divididos en lo que son los monosacáridos, en los oligosacáridos y en los polisacáridos. Amplío más en un video anterior que hice de resolución del examen de biología, y está también esta división que estoy haciendo. Y los monosacáridos están compuestos entre 3 y algunos hablan de hasta 6 o 7 carbonos. Vamos a ponerle 6 carbonos. Los oligosacáridos están compuestos por monosacáridos y están compuestos en número de 2 hasta 9 monosacáridos, mientras que los polisacáridos están compuestos por más de 10 monosacáridos. Dentro de los monosacáridos, si son aldehídos o son cetosas, y dependiendo del número de carbono, 3, 4, 5, 6 carbonos. Para hablar específicamente de la glucosa, generalmente es la que nos da la energía. Es la famosa azúcar de uva y es la que nos va a brindar energía, que en este caso generalmente su fórmula es C6H12O6. Reconocemos que la glucosa tiene otros nombres, como les dije, se conoce como azúcar de uva o azúcar de la sangre, y es por eso que nosotros dosamos, por ejemplo, glucosa para saber cuánto es la cantidad de glucosa, o como las personas comunes le dicen, de azúcar en la sangre en una persona diabética. Entonces ese es el componente energético, la glucosa. En la naturaleza, otro punto que aclarar, en la naturaleza la vamos a encontrar en una forma positiva, de acuerdo al tipo de giro, de conformación, y también es por eso que se le llama dextrosa. Esto se encuentra en el estado natural. Así que ya hemos justificado nuestra respuesta para la pregunta 9. Continuamos. Bueno, ahí tenemos cuál es la conformación de glucosa. Miren cómo tiene 6 carbonos. Miren cómo tiene sus 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el 6? Ahí está el 6. ¿Cuántos radicales OH tiene? 1, 2, 3, 4, 5. También ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos radicales OH tiene? Esta es la conformación de acuerdo al si el OH en uno de los radicales está en la forma superior o inferior, y esta diferencia de la fórmula cíclica de Haworth la tenemos de acuerdo a la posición del OH que nos origina el alfa glucosa, o también nos puede originar la beta glucosa, y eso lo vamos a ver porque nos va a servir más adelante para saber cuál es el tipo de unión que tiene con otros monosacáridos en la conformación de los disacáridos. Siguiente pregunta. 10. Es una levadura. Cuando hablamos de levadura, hablamos de hongos. Entonces la levadura es un hongo. ¿A qué reino pertenece? Al reino micota, al reino fungi o al reino hongo, como quieran ustedes llamarle, o al reino de Mario Bros. Así que vamos a identificar en dónde está la levadura. ¿Qué cosa es la levadura? ¿Es una planta? No. ¿Es un hongo? Sí. ¿Es un animal? No. Raíz tampoco, virus tampoco. Es un hongo. Ahora, para que ustedes recuerden, vamos a hacer por acá un esquema de las divisiones de los hongos. En el reino fungi podemos encontrar a grosso modo 4 divisiones
de hongos, que son las más importantes. ¿Qué son los hongos? Son organismos eucarióticos, presentan una nutrición celular heterótrofa, eso es lo que los diferencia de las plantas, son organismos descomponedores, presentan una reproducción sexual y asexual, y vamos a encontrar 4 divisiones. División número 1, cigomicotas, los cigomicotas. Ejemplo de los cigomicotas, o el ejemplo clásico, es el moho del pan. Esta división también se da por la forma de reproducción. En segundo lugar tenemos a los ascomicotas o a los hongos tipo saco. Verbigracia, el Saccharomyces cerevisiae. ¿Para qué nos va a servir, muchachos? Para la alegría. Este es el famoso levadura de cerveza. ¿Qué otro ejemplo podemos tener aparte del Saccharomyces? También tenemos al Aspergillus niger, por ejemplo, que es un productor del ácido cítrico. Tercera división, tenemos a los basidiomicetos, basidiomicotas o basidiomicetos, los hongos tipo clava. Por ejemplo, tenemos al Agaricus campestri. Agaricus campestri es más conocido como el champiñón y es comestible. La mayor parte de los hongos comestibles están en los basidiomicotas. Y finalmente tenemos a los deuteromicetos o deuteromicotas, considerados los hongos imperfectos, porque no se les conoce reproducción sexual, sino se reproducen por las famosas conidias. Ejemplo o verbigracia de deuteromicotas tenemos al penicillium, al hongo que nos da la famosa penicilina, con la que hemos salvado muchas miles de vidas. También tenemos al Aspergillus. ¿Qué tipo de Aspergillus? Tamari. ¿Para qué nos sirve? Para la salsa de soya. Tenemos a los trichopitón o a los tricopitón. Y, por ejemplo, tenemos el tricopitón rubris y el tricopitón tonurans. Al trichopitón rubris, por el famoso pie de atleta, el que origina el famoso pie de atleta. Y el trichopitón tonurans, el que te origina la famosa tiña. También tenemos al histoplasma capsulatum, el que origina la histoplasmosis. Pero esa es una división bastante básica, bastante sencilla. Sin embargo, por ejemplo, si postulas a San Marcos, la clasificación de los hongos se da en 2 niveles. Uno, tienes a los hongos de tipo mucoso y tienes a los hongos de tipo verdadero. Los hongos de tipo mucoso se van a caracterizar porque son amiboides y holozoicos y van a contener el famoso plasmodio. ¿Qué cosa es el plasmodio? Es una masa de protoplasma. Debido a que en este tipo de hongos no hay tabiques o segmentaciones, es que este plasmodio va a cubrir a todo ese espacio y va a digerir bacterias, etcétera, etcétera. Y tenemos a los hongos de tipo verdadero. Y en los hongos verdaderos ahí encontramos a 3 clases naturales. Por ejemplo, tenemos a los ficomicetos, tenemos a los ascomicetos y a los basidiomicetos, más el grupo artificial de los hongos imperfectos que se llama fungi imperfecti o los famosos deuteromicetos o hongos imperfectos. Entonces tal vez esa división los puede un poquito ampliar más la justificación. Así que ya sabemos qué cosa es una levadura. Una levadura es un hongo y la levadura pertenecen a la clase de los ascomicetos. Marzo del 2018, ¿cómo hemos terminado en diciembre de 2018? Creo que de aquí debimos de poner marzo del 2020 y diciembre del 2020. Ha sido un año demasiado trabajoso, muy diferente y en algunos casos hasta lamentable. Continuamos resolviendo la fila E, F, G y H. 1. Mientras que la nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos para sintetizar sustancias esenciales a partir de sustancias orgánicas simples, muy bien, me están hablando de lo que es el proceso de la nutrición, que se transforman en sustancias orgánicas complejas, claro que va de lo simple a lo complejo. En la nutrición heterótrofa, ¿qué sucede? Aquí me están hablando de la función de nutrición. ¿Se acuerdan que les dije que las funciones de los seres vivos son las funciones de nutrición, relación y reproducción? Ya. Y en la nutrición encontramos 2 variantes, la nutrición autótrofa o la nutrición heterótrofa, o ya si quieren también la nutrición mixta. Pero la nutrición autótrofa es aquella que se realiza en las plantas, en los organismos que son capaces de sintetizar sus propios alimentos, como es el caso de la fotosíntesis, en la cual
se toman sustancias inorgánicas simples y se transforman a sustancias orgánicas complejas, más elaboradas, ya como una glucosa. Pero en la nutrición heterótrofa nosotros tomamos esas sustancias complejas y las pasamos a sustancias simples. Por ejemplo, el pan que comemos es un polisacárido y ese polisacárido lo vamos a degradar en la boca generalmente hasta disacáridos, y no es hasta que llega hasta el intestino delgado en el cual se produce ya lo que es la verdadera digestión por acción de los jugos pancreáticos, de los jugos gástricos, es que recién se va a desdoblar en monosacáridos y de esa manera nosotros lo vamos a asimilar. Ahora si leemos las alternativas, ¿se utilizan las sustancias orgánicas producidas por otros organismos autótrofos y heterótrofos? Sí se utilizan las sustancias orgánicas, a ver, seguimos. ¿Se fija la energía solar en moléculas complejas? No, los seres que la presentan toman del medio sustancias como nitrógeno, azufre y hierro. No, eso generalmente lo hacen los autótrofos. Hay bacterias que fijan el nitrógeno, el azufre y el hierro. Se construyen sustancias orgánicas simples a partir de la fijación de la luz solar, tampoco. Eso está hablando de la misma nutrición autótrofa. Y se incorpora energía solar y sustancias del medio fabricando sustancias energéticas. Falso, está hablando de las mismas sustancias autótrofas. Así que la alternativa que más se aproxima a la nutrición heterótrofa es la alternativa A. Se utilizan sustancias orgánicas producidas por otros organismos autótrofos y heterótrofos. Como les dije, recuerden que la nutrición autótrofa puede ser a través de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis, mientras que en la nutrición heterótrofa va a haber todo un proceso que generalmente indica ingestión, digestión, absorción, pasa a la circulación, finalmente también nos podemos nutrir a través de la respiración y existe también el proceso de desecho a través de la excreción. Pregunta número 2. Los organoides que se diferencian de los demás por poseer ADN propio, ¿cuáles son? ¿Centrosoma y centriolo? No. ¿Mitocondria y cloroplasto? Esta es. Ribosoma y retículo endoplasmático, nucleolo, centrosoma, vacuola y aparato de Golgi. Entonces por acá, por ejemplo, hacemos un pequeño esquemita para ubicarnos un poquito mejor en el tipo de pregunta que nos han dado. Tenemos a la célula. La célula tiene tres partes fundamentales, que son la membrana celular, tenemos al citoplasma, que es la parte interna con todos sus organelos, y tenemos al núcleo, que es la parte central y la que contiene el corazón prácticamente de la célula, contiene el ADN y todo. Esas son las tres partes de la célula. Y cuando hablamos de citoplasma específicamente, tenemos que el citoplasma está dividido en dos partes. Una cosa es el hialoplasma y otra cosa son las organelas que están en el citoplasma. Este esquema lo hice ya para el desarrollo de la Universidad Nacional de Piura, que también vienen preguntas de muy alto nivel. Y en el hialoplasma tenemos a la conformación de agua más el famoso citoesqueleto, y en el citoesqueleto tenemos a la conformación por microtúbulos cuya proteína principal es la tubulina, los microfilamentos cuyas proteínas principales son la actina y la miosina, y los filamentos intermedios cuyo proteína principal es la queratina. Y tenemos el sistema de organelas. El sistema de organelas puede clasificarse en un sistema de organelas que no tiene membrana, o sea, sin membrana, y las organelas que tienen membrana. Y hay organelas que tienen membrana doble y hay organelas que tienen membrana única. Las organelas sin membrana, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a los centrosomas, en donde están los centriolos, y tenemos a los ribosomas. Y en las organelas con membrana doble tenemos a los de dos tipos. Tenemos a las mitocondrias y tenemos a los cloroplastos, quienes también se caracterizan por tener un ADN propio. Y tenemos a los organelos con membrana única. Tenemos a las vacuolas y a los citosomas, y dentro de los citosomas están, por ejemplo, los glioxisomas y los lisosomas. Y por último también existe lo que es un sistema de endomembranas. Me olvidaba de mencionar, sistema de endomembranas, en las cuales tenemos a uno, por ejemplo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, a la carioteca. Entonces ya con esa
aclaración podemos continuar en nuestro desarrollo de preguntas. Tenemos la estructura del cloroplasto, tenemos el ADN propio del cloroplasto, tenemos acá la mitocondria y también tenemos la parte interna, el ADN también de las mitocondrias. ¿Qué nos dice Santa Cheilita? Cheilita, viéndote decepcionada, ¿cómo acepta los regalos de 15 soles de tu flaco? Aprende de tu amiga Santa Cheilita. Empecemos con las filas I, J, K y L, que pertenecen a ciencias económicas, financieras y empresariales. A ver, vamos a ver qué nos trae. Pregunta número 1. El sistema reproductor femenino comprende órganos externos e internos. Son órganos internos. El sistema reproductor femenino, muy complejo, como siempre, contiene lo que son órganos internos y órganos externos. Los órganos externos son los que se pueden ver. Los órganos internos son aquellos que están dentro del cuerpo humano y no se pueden, y digamos pues que no se pueden ver, a grosso modo para que lo puedas entender. Por ejemplo, tenemos el ovario en la parte interna, útero también, trompa de falopio también, vagina también es parte interna. A ver, nos quedaríamos con esa alternativa hasta el momento. Ovarios, parte interna, labios mayores sí se pueden ver, ninfas se pueden ver también, ¿verdad? Labios mayores y labios menores se pueden ver, el útero no, las trompas de falopio tampoco. Vagina no se puede ver, clítoris sí se puede ver, útero no se puede ver, es interno, labios menores se puede ver, trompa de falopio interno. Útero interno, vagina interno, labios menores externo, clítoris externo, ovarios interno. Trompa de falopio interno, útero interno, vagina interno, clítoris externo, óvulos, vamos a decirle que es interno, ¿no? Que está incluida dentro de los ovarios. Así que nos quedamos con la alternativa A. Bien, ¿qué nos dice la clasificación o en qué nos puede ayudar los esquemas de aparato reproductor femenino? Se divide en lo que son los genitales externos y los genitales internos. Y también algunos consideran que las mamas están como parte del propio aparato reproductor femenino. ¿Qué más podríamos aprovechar en poner ejemplos? En los externos tendríamos, por ejemplo, al monte de Venus, tendríamos a los labios o a las ninfas mayores y menores, tendríamos al clítoris, tendríamos al vestíbulo y algunos hablan también de toda la parte vestibular. Dentro de los órganos internos, ¿a quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, a ver, de abajo hacia arriba, a la vagina. Tenemos, ¿a quién más? Al útero. Tenemos a la trompa de falopio o a las de Eustaquio, a las de falopio hoy. Tenemos, ¿quién más? A los ovarios. Y tenemos también por otro lugar a las mamas. Aprovechando los ovarios, por ejemplo, los ovarios cumplen una función. Liberan los ovocitos en segunda metafase para que puedan ser fecundados y de esa manera poder perpetuar la raza humana. Y los divide en segunda metafase, así que con esa función se cumple la finalidad de la reproducción cuando se encuentra con el gameto masculino y puede formar un nuevo ser. Las trompas de falopio es el lugar en donde se inicia o se produce la fecundación, en donde se implanta el nuevo ser en el útero y finalmente se programa para también salir por medio del canal vaginal. Y por supuesto que las glándulas mamarias son aquellas que le dan el aporte nutricional, calórico y el primer alimento al niño para que pueda crecer sano y fuerte. Entonces de esa manera ya podemos entender cuáles son los órganos reproductores internos y externos del aparato reproductor femenino. Bien, ahí teníamos el ejemplo. Pregunta número 2. En el sistema reproductor masculino humano, los espermatozoides desde su origen de los testículos para llegar a su destino final pasan secuencialmente por... A ver, empecemos de atrás para adelante. ¿Y a dónde se forman los espermatozoides? Habla, hijo, en los testículos. ¿Pasan luego por el conducto deferente, sí o no? Claro, pero antes de pasar por el conducto deferente pasan por el epidídimo. Ya, luego el conducto deferente se van al epidídimo, no, acá lo malogró. ¿Se van a la próstata? No se van a la próstata. ¿Se van a la uretra? Sí. Por acá. Testículo, conducto deferente, luego se van al pene y luego otra vez regresan a la uretra. No, hijo, esto es anormal. Testículo, epidídimo, ya, se va por la uretra y finalmente por la próstata. No. Testículo, conducto deferente, luego el epidídimo. No. Primero el epidídimo, luego conducto deferente, luego la uretra. Testículo, epidídimo, sí, conducto deferente, claro, próstata y la uretra, sí.
Marcamos la alternativa A. Yo estoy un poco en desacuerdo con esta pregunta por el simple hecho de haber puesto la próstata, ya que los espermatozoides no pasan por la próstata. La próstata sí les confiere cierta nutrición a los espermatozoides, pero no pasa. Yo creo que tal vez las preguntas la hicieron en el hecho de que, por ejemplo, en la uretra peniana tenemos tres tipos de divisiones: la uretra membranosa, la uretra prostática y la uretra peniana. Entonces, tal vez en la uretra prostática, por el simple hecho de pasar los espermatozoides por ese lugar, es que se pudo haber planteado que pasan por ahí, pero al menos yo estoy de desacuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver la siguiente lámina. Nos están hablando de las vías espermáticas. Como sabemos, la mayor parte de los espermatozoides están en los túbulos seminíferos, que están enrollados prácticamente, y cada testículo presenta 1000 túbulos seminíferos. Ahí están las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Recuerden que las células de Sertoli son aquellas que nutren a los espermatozoides, ¿ya? Mientras que las células intersticiales de Leydig son aquellas que secretan la testosterona, que a nosotros los varones nos convierte en varones, ¿ya? Y cuando hablamos de vías espermáticas, hablamos, por ejemplo, de los tubos rectos, que son aquellos que comunican a los túbulos seminíferos, luego pasan por la red de Testis o la red de Haller, luego pasan a los conductos eferentes, primero a los eferentes y luego al conducto epididimario y luego al conducto deferente. O sea, acá está más o menos el epidídimo, ¿ya? Y luego al deferente. Luego prácticamente va al conducto eyaculador y finalmente terminan en la uretra, con lo que les dije, la uretra prostática, membranosa y esponjosa. Así que esa es la vía espermática correcta. Por ejemplo, como les dije, en ningún lugar la próstata se considera como una vía espermática, o al menos para esta bibliografía. Pregunta número 3. Entre el ADN y el ARN existen algunas diferencias, como que el primero se caracteriza por tener, empecemos de abajo hacia arriba, nos preguntan sobre el ADN. ¿Qué cosa tiene el ADN que no tenga el ARN? Empecemos de atrás para adelante. Son de tres tipos: mensajero, ribosomal y de transferencia. No, este es el ARN. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina, guanina y se hallan en los ribosomas. No, sí tiene adenina, timina, citosina y guanina, pero no se halla en los ribosomas. ¿La pentosa que tiene la ribosa o es la desoxirribosa? Y uracilo tampoco. Uracilo lo tiene el ARN. Tiene una sola cadena de nucleótidos, bases nitrogenadas, una sola cadena de nucleótidos. No, tiene doble cadena de nucleótidos. Bases nitrogenadas, adenina, uracilo no tiene, citosina y guanina. Doble cadena de nucleótidos, enlace puente hidrógenos y desoxirribosa sí. Tiene doble cadena de nucleótidos, los enlaces de puente hidrógeno que también los presenta, y el azúcar que presenta la desoxirribosa. Y por acá vamos a encontrarnos con el ADN y el ARN. Miren, por ejemplo, acá esta chica de acá tiene la doble cadena de nucleótidos, si lo ven, como se le ha ensortijado el cabello, y mientras que acá solamente tiene el cabello de una sola forma, mientras que acá tienen dos dobleces. Ahora vamos a ver en un esquemita cuáles son las diferencias o las principales diferencias entre el ADN y el ARN. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos vamos a encontrar, por ejemplo, las características. Vamos también a estudiar las características entre el ADN y el ADN y el ARN. Por ejemplo, vamos a estudiar la característica número 1. Los tipos de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son de dos tipos: bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas son la adenina y la guanina, mientras que las bases pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo. Unos tienen doble anillo, estos tienen un anillo. ¿Cuáles bases nitrogenadas va a tener el ADN? Las dos van a tener las bases púricas, adenina y guanina. Entonces la adenina y la guanina la van a tener las dos, adenina y guanina. Mientras que en las pirimídicas el ARN va a tener, citosina y uracilo. Citosina y uracilo. Mientras que el ADN va a tener timina y citosina. Se diferencia
La diferencia es que el ARN contiene uracilo y el ADN contiene timina. Bien, otra diferencia que podemos nosotros estudiar es en cuanto al azúcar. Como decía la maestra Celia Cruz, en el ARN el azúcar va a ser la ribosa y en el ADN el azúcar va a ser la desoxirribosa. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? La ubicación. El ARN pues está en los ribosomas, en el nucleolo, genoma viral, mitocondrias, citoplasma, cloroplastos. O sea, está en múltiples, está en los ribosomas, mitocondrias, cloroplastos, genoma viral, mitocondrias. Mientras tanto, el ADN tiene un lugar un poco más especial. Por ejemplo, está en el cromosoma de los eucarióticos, de los procarióticos, está en el genoma viral, está en la mitocondria. ¿En qué otro está? ¿En qué otro organismo ya lo hemos visto? En el cloroplasto y en los plásmidos. Otra diferencia, la función. ¿Cuál es la función del ADN? Llevar información genética o codificar información genética. Mientras tanto, el ARN me va a servir para llevar información, pero para la síntesis de proteínas. Ahora, ¿cuáles son las clases de ARN? Las clases son ARN ribosómico, mensajero y de transferencia. El ADN ribosómico es el que tiene la forma globular. El ARN mensajero es aquel que tiene la forma lineal y el ADN de transferencia es T con T, la forma de hoja de trébol. Acuérdate que el mensajero viaja en modo lineal, el de transferencia con T con trébol y el ribosómico globular. Mientras que el ADN, ¿cuál va a ser su ubicación? Existe ADN cromosómico, existe ADN mitocondrial, existe también el plastidial y el plasmídico. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí hemos terminado con un poco de la diferencia de los ácidos nucleicos. Seguimos. Respecto al número de nervios espinales y craneales, indique la respuesta correcta. Cuando nos hablan de nervios espinales, nos hablan de nervios a nivel de todo lo que es la columna. ¿Cuántos nervios espinales son? 31. Y los nervios craneales son los que aparentemente salen del cráneo. ¿Cuántos nervios tenemos? 12 pares. ¿Se acuerdan de los pares? No los vamos a recordar en la siguiente lámina. Entonces nuestra respuesta sería 31 y 12 pares. En los nervios espinales, o los que salen aparentemente de lo que es la médula espinal, tenemos 8 cervicales. Recuerden de que hay un nervio por encima de la cervical, entonces son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 pares lumbares, sincrosacras y un coccigio. Ahí están los 31 pares. Y por el otro lado tenemos a los que salen prácticamente del cráneo, que son los 12 pares, que ahí lo tenemos. Si se acuerdan de la mnemotecnia, Margarita, por ti me fui a gafiar, no eres hermosa. Esa es la mnemotecnia de los 12 pares craneales. Lo que nos pregunta más, cuáles son los sensitivos, olfatorio, óptico y también el vestíbulo coclear, mientras que los mixtos tenemos al trigémino, tenemos al facial y tenemos al glosofaringeo, al neumogástrico también. Y el resto son motores, cada uno con sus funciones. Así que ya sabemos cuántos son en número. Tú eres Jaimito, el de los cuentos, dice Vizcarra. Yo soy Jaimito, el de los chistes. El de los cuentos eres tú, Vizcarra. De verdad, ¿qué tal poder para mentir de Vizcarra? Alan García creo que al fin tiene un rival digno. Finalmente seguimos desarrollando las filas M, N, O, P que corresponden a las ciencias formales y naturales. Vamos a ver qué nos traen el destino. 1. Principal constituyente de las estructuras de la membrana animal y o humana son, cuando hablamos de la membrana celular, ¿se acuerdan que les dije que la célula tenía 3 partes? La membrana, el citoplasma y el núcleo, y ahora nos están hablando de la membrana. El modelo de membrana, el más reconocido, es el modelo de el mosaico fluido, acuñado por Singer y Nicholson, en el cual dicen que hay una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Ahora nos preguntan cuáles son los principales constituyentes. ¿Tiene ácidos nucleicos? No, no tiene ácidos nucleicos. ¿Tiene carbohidratos? Sí. ¿Tiene proteínas también, grasas también? Buena. ¿Contiene proteínas? Sí tiene proteínas, vitaminas. No tiene ácidos grasos tampoco. ¿Contiene fosfolípidos y proteínas? Esto es lo más fundamental. Contiene fosfolípidos y proteínas. Es una respuesta un poco más específica. Y ahí es donde estamos mirando cuáles son la estructura de la membrana celular. Tenemos acá en este caso los fosfolípidos, tenemos a la bicapa, como les dije está formada por los fosfolípidos tanto en su parte hidrofóbica
y las cabezas son de naturaleza hidrofílica, y acá tenemos el ambiente extracelular y acá tenemos el ambiente intracelular. ¿Por qué les dije que carbohidratos puede ser? Porque los carbohidratos son importantes para formar el glucocáliz, que también sirven de soporte y de protección para la célula. Entonces ya hemos resuelto esta pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Una pregunta de salud. Persona entre 40 y 60 años de edad a la que le es muy difícil atarse a los pasadores, provocándole temblor, rigidez y lentitud de movimiento y alteración del habla. Son signos de la enfermedad del sistema nervioso. A ver, ¿dice que se olvida las cosas para el Alzheimer? No, no dice que se olvida las cosas. Entonces lo tachamos. Parkinson. Presenta temblor, rigidez y lentitud en los movimientos y alteración del habla. Esto es lo más importante. Meningitis, no me habla un cuadro infeccioso. Bueno, también no, el cuadro de meningitis es un cuadro más aparatoso. Aneurisma, no me está hablando de que el paciente pierde la conciencia de un momento a otro, ni de forma brusca. Infarto cerebral, tampoco, no me da muchas características de un infarto cerebral. Entonces, la respuesta es Parkinson. Y la palabra clave es temblor o... ¿Cuál es la palabra clave? Temblor o, como en algunos libros lo llaman, el tremor. Y tenemos, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver si le hemos ocurrido a la triada clásica. Ah, sí, le hemos ocurrido. Estos son, por ejemplo, flashcards que lo utilizamos en medicina, de la plataforma ENAR. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí una triada clásica que es el temblor en reposo o el tremor, rigidez y la bradicinesia. También tienen inestabilidad postural, marcha en pasos cortos, escriben de manera muy pequeño y el diagnóstico se hace con, aunque sea 2 de estos síntomas. Entonces, aquí tenemos el principal resumen del enfoque de la enfermedad de Parkinson. Siguiente pregunta. La principal fuente de energía para el lactante. ¿Cuál es la azúcar de leche? ¿Cuál es? La lactosa. Muy bien, esa es la respuesta. Y la lactosa es un disacárido. Como disacárido está formado por la unión de dos monosacáridos, y aquí viene lo que les decía yo, la importancia de la posición del OH para formar en este caso un enlace beta 1,4. Por acá debe ser el 1 y acá debe estar el 4, porque se viene enumerando 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Este tipo de conformación hace que sea un enlace beta, entonces esta es la lactosa. Ya, este es un disacárido, por ejemplo, y el disacárido lactosa se forma de la unión de la galactosa más la glucosa, y este es el azúcar de leche. Respuesta: lactosa. Los principales constituyentes de la estructura de la membrana celular y animal ya lo hemos resuelto: fosfolípidos y proteínas. Eres como el virus Oster, estuviste en mi vida, pero estarás latente y reaparecerás cuando me baje las defensas. Y tú eres mi chikungunya. Bien, creo que eso ha sido todo, así que no me quería ir sin antes hablarles un poquito de los objetivos generales del control prenatal. Es muy importante que se concientice para que las personas se empoderen, para que las madres se empoderen y sepan cuál es la importancia de tener un control en el embarazo. Ese es el control prenatal. Mínimo nos recomienda de que hay que asistir a nuestros controles prenatales un número de 6 veces. Y es muy recomendable, por ejemplo, ya cuando casi a final de la gestación, se haga cada semana, porque se identifican factores de riesgo, se diagnostica cuál es la edad gestacional, se tiene un control del embarazo, se diagnostica si el niño va a nacer bien o no, y también diagnosticamos cuál es la condición de la madre y tenemos que educar a la madre. ¿Por qué? Porque es el proceso durante el cual el nuevo ser va a tomar bastante nutrientes para poderse desarrollar y para poderse crecer de la madre. Y si la madre no tiene un aporte, llámese nutricional, vitamínico, y si la madre no tiene un buen aporte nutricional, vitamínico, calórico, con carbohidratos bien controlados, entonces el niño puede crecer con defectos, ya sea tanto en la formación como también defectos que puedan ser desarrollados o adquiridos en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Y luego salen los niños con defectos e incluso eso afecta en el desarrollo psicomotor. Luego salen haciendo marchas en pleno estado de emergencia, se creen que son la generación equivocada, apoyan a Vizcarra, votan por el Partido Morado, votan por el Movadef, se convierten en comunistas, se vuelven del MRTA, y eso pasa principalmente porque muchas de esas madres no han llevado un control prenatal. Así que espero que este video les haya
concientizado, les haya también ayudado a poder enfocar las próximas preguntas del examen de admisión para que vean tanto como las ha planteado la Universidad Nacional Federico Villarreal, y también en mis demás videos les hago la resolución de los problemas de otras universidades en el área de biomédicas y otras áreas por ahí que se me antoje la gana hacer, porque como es mi canal voy a desarrollar lo que yo quiero. El día que tengas tu canal tú puedes desarrollar lo que tú quieras. Así que amigos, les invito a suscribirse a mi canal, les invito a compartir el contenido y les invito a que me escriban en Aprendo con Fares. Deja tu comentario por favor, apóyame con tu like y espero verte en una próxima ocasión. Me despido de ti, futuro colega, futuro abogado, futuro médico, futuro profesional, lo que sea, pero nos despedimos y espero que la educación cambie y revolucione al Perú, pero ya les dije, bajo un esquema libertario, bajo la libertad y bajo las bases fundamentadas de la ciencia, y que no estén creyendo en tonterías o en patrañas como las que nos da el gobierno, como la que nos aporta con sus profesionales mediocres. Y por lo tanto nosotros podemos hacer mucho por nuestro país, porque en estas situaciones depende mucho de nosotros y no depende mucho ya de nuestros gobernantes. Así que lo principal es que nos empoderemos nosotros, que nos concienticemos nosotros y que cuidemos a nuestras familias. Un fuerte abrazo, se despide de ustedes su amigo Martín Caicedo Pifil, Doctor Fares con cariño. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós.